El día de ayer hablábamos sobre la resolución de ecuaciones lineales, ¿no? Decíamos que una ecuación lineal es una ecuación que posee un exponente igual a 1. Es decir, que solamente pues es una ecuación que podemos resolver de una manera muy simple, sin aplicar conocimientos de factorización o algún otro método que nos ayude de cierta manera a poder determinar cómo podemos establecer ciertos puntos, ¿no? El día de hoy vamos a ver la manera de cómo solucionar o encontrar las raíces de una ecuación cuadrática y de una ecuación de orden superior. Para el efecto, veamos. Y voy a preguntarle, Milton Argueta, ¿qué consideras o qué pensás que es una ecuación cuadrática? ¿Sí, Javier? Se lo respondo yo, son las que, pongamos la X tiene el exponente igual a 2, perdón. Sí, exacto. Prácticamente una ecuación cuadrática es aquella que corresponde a la manera ax al cuadrado más bx más c igual a 0. Es decir, que el exponente mayor de nuestra ecuación es un exponente cuadrado, es un exponente número 2, ¿no? De ahí sale el nombre de ecuación cuadrática. Usualmente las ecuaciones cuadráticas cumplen la fórmula general, si lo queremos ver así, que es la que tenemos de esta manera. Existe una fórmula que es adicional a las ecuaciones cuadráticas, que en su momento suele ser ax al cuadrado menos bx menos c igual a 0. ¿Qué es lo único que cambia? Pues lógicamente los signos entre una y otra ecuación. Y existen dos ecuaciones más que se refieren a la mezcla de los signos de la primera ecuación y de la segunda ecuación, pero ya no son relevantes. ¿Por qué? Porque la ecuación cuadrática la definimos como una ecuación de la forma ax más bx más c. Y además la principal, llamémosle la principal fórmula o la principal forma de cómo podemos resolver nosotros una ecuación cuadrática es resolviendo el cuadrado. Y aquí viene a lo que yo les decía, o a lo que yo les decía el día de ayer. Una ecuación va a ser si es de primer orden o una ecuación lineal, pues va a tener solo una solución. Si es una ecuación cuadrática, es decir, que es de segundo orden, entonces estas ecuaciones deberían de tener dos soluciones. O dicho de otra manera, deberían de tener dos raíces, ¿no? ¿A qué me quiero dar a entender? Que según el número de exponente que tengamos, así va a ser el número de soluciones que podamos nosotros encontrar. Las ecuaciones cuadráticas como tal y sus soluciones van a tener una sola condición para que en su momento podamos clasificarlas como ecuaciones cuadráticas. Esto va a hacer que la A en ningún momento puede ser igual a 0. Consideremos que A, B y C son números cualquiera, son constantes arbitrarias. Entonces, de alguna manera, si A es igual a 0, lógicamente 0 por x al cuadrado, solo nos quedaría una ecuación de la forma bx más c igual al cuadrado, que esto sería una ecuación lineal, ¿no? Entonces ya deja de ser cuadrado. Insisto y reafirmo que para que una ecuación cuadrática se dé de la manera ax al cuadrado más bx más c, la a nunca puede ser igual a 0. La a puede ser un negativo o un número positivo, pero nunca puede ser igual a 0. Un ejemplo de una ecuación cuadrática puede ser x al cuadrado menos 5x igual a 24. Ok, ¿cómo defino yo que esta es una ecuación cuadrática? Porque tengo un exponente al cuadrado, ¿no? Porque el exponente de toda la ecuación, el mayor es un 2. Entonces ahí puedo determinar que es una ecuación cuadrática.
¿Cómo resuelvo mis ecuaciones cuadráticas? Bueno, las ecuaciones cuadráticas, para poder resolverlas, las tengo que llevar siempre de la manera general. Es decir, el exponente al cuadrado más un exponente lineal más una constante igual a 0. Quiere decir que si en algún momento yo quisiera resolver esta expresión o esta ecuación, debería de llevarlo a la forma general. ¿Cómo lo hago? Pues con lo que vimos el día de ayer, empezar a despejar ecuaciones, diciendo que x al cuadrado menos 5x, este 24 está sumando. Si lo paso del otro lado de mi igualdad, lo pasaría con un signo menos, es decir, menos 24. Y esto sería igual a 0. Y si nos damos cuenta, esta expresión es prácticamente similar o igual a la que tenemos en la parte de arriba, ¿no? En donde el 1 que acompaña a la x al cuadrado sería a, en donde el menos 5 sería b y el menos 24 sería c. Entonces, esta expresión yo ya la puedo empezar a resolver. Pero ojo, aquí tenemos un dilema. ¿Cómo resolvemos una ecuación cuadrática? Existen dos maneras de resolver las ecuaciones cuadráticas. La primera manera es mediante factorización y o las leyes matemáticas. Hablemos de las leyes matemáticas como las leyes de los exponentes, las leyes de los radicales, las leyes de las expresiones fraccionarias, de los racionales, de los números imaginarios, etcétera, etcétera. Hay una serie de leyes que podemos aplicar, ¿no? Y la otra manera es resolviéndola mediante algo que vamos a llamar como la fórmula cuadrática. Si nosotros resolvemos ya sea la forma 1 o la forma 2, ambas formas nos tienen que dar, o ambos procedimientos de resolver una ecuación nos tendrían que dar el mismo resultado. En otro orden de ideas, si sea factorización o si sea la fórmula cuadrática, tenemos que obtener las mismas raíces. Si no obtenemos las mismas raíces, quiere decir que algo estamos haciendo mal, que nuestro exponente, o perdón, que nuestra ecuación de alguna manera, pues no está bien resuelta, ¿no? Veamos el ejemplo anterior. X al cuadrado menos 5x igual a 24. Para poder utilizar cualquiera de los dos procedimientos, el primer paso es llevar la ecuación a la forma estándar. ¿Cómo hacemos eso? Pues lógicamente, esto lo hacemos llevándolo a la manera de ax al cuadrado más bx más c igual a 0. ¿Qué es lo que habíamos hecho anteriormente, no? Decir que nuestra ecuación sería transformada de la manera x al cuadrado menos 5x menos 24 igual a 0. Ok, resolvamos esta ecuación con llamémosle con el procedimiento número 1, es decir, mediante factorización. Pregunto, ¿será que se les hace conocido de alguna manera esta expresión? Sí. ¿Qué podemos hacer ahí, Andrés? Cuadrados perfectos. Podríamos hacer un cuadrado perfecto, claro.
Eso implicaría, de alguna manera, que tendríamos dos paréntesis. Raíz cuadrada del primer término, X. El signo del primer paréntesis va a ser el signo del segundo término. Por lo tanto, es negativo. El signo del segundo paréntesis sería la multiplicación del primero, perdón, del signo del segundo término por el tercero. Es decir, menos por menos nos da más. Y ahora tenemos que encontrar dos números que multiplicados nos den 24 y que restados nos den 5. ¿Qué números serían? 8 y 3. 8 y 3. Entonces tenemos x menos 8 por x más 3. Esto lógicamente igualado a 0, ¿no? Ahora pregunto, ¿cómo hacemos para encontrar las raíces de nuestra ecuación? ¿Cómo despejamos x de esta ecuación que tenemos acá, compañeros? Bueno, pues aquí viene un concepto muy importante que en su momento nos va a servir para resolver todos los ejercicios de este tema, ¿no? Y es que cuando nosotros tengamos una expresión de esta manera, es decir, una expresión multiplicada por otra expresión, este 0 lo vamos a dividir y vamos a decir que afecta tanto a la primera expresión como a la segunda expresión. En otras palabras, que x menos 8 va a ser igual a 0 y que x más 3 también va a ser igual a 0. Eso nos lo dice de cajón la teoría. Entonces, si nos damos cuenta, tanto en el x menos 8 igual a 0, como en el x más 3 igual a 0, ya tenemos dos expresiones lineales, ¿no? Que esas ya las podemos resolver diciendo que x sería igual, 8 está restando, pasa del otro lado, sumando, entonces x sería igual a 8. Del otro lado, a esta le vamos a llamar x sub 1. Y el x sub 2 sería igual a decir, 3 está sumando, pasa del otro lado, restando, ¿no? Y esto sería igual a x2 igual a menos 3. Ok. En resumen, ¿qué es lo que hicimos? Factorizamos la expresión general de nuestra ecuación, distribuimos el 0 en cada una de las expresiones ya factorizadas y despejamos. Si ustedes se dan cuenta, aquí se reafirma lo que yo les había dicho, ¿no? Que en su momento, si tenemos una expresión cuadrática, el exponente es 2. Por lo tanto, deberíamos de tener dos soluciones. Tenemos una por acá con x sub 1 y tenemos otra por acá con x sub 2, ¿no? Entonces ahí podemos decir que sí, es cierto lo que habíamos dicho. Primero, segundo procedimiento. El segundo procedimiento nos decía que teníamos que aplicar la ecuación cuadrática, ¿no? La ecuación cuadrática es bastante sencilla, en donde decimos que x es igual a menos b más o menos b al cuadrado menos 4ac dentro de su raíz cuadrada, todo esto dividido 2a, ¿no? Pero alguien me dirá, Inge, pero mire qué es a, qué es b y qué es c. Ok, ahí es donde entra en juego el por qué tenemos que llevar a la fórmula general o a la forma general de una ecuación cuadrática, la ecuación que estamos trabajando, ¿no? Si tenemos x al cuadrado menos 5x menos 24 igual a 0, vamos a decir, y lo vemos de esta manera, la a va a ser lo que acompaña a la x al cuadrado.
La B va a ser lo que acompaña a la X. Y la C va a ser lo que no tiene X. ¿Sí? Por lo tanto, si lo vemos con nuestra ecuación de esta manera, deberíamos decir que A es lo que acompaña a la X, B es lo que acompaña, perdón, a la X al cuadrado, B es lo que acompaña a la X, y C es lo que no tiene X. Por lo tanto, diríamos que A es igual a 1, B es igual a menos 5 y C es igual a menos 24. Ok. Ojo con esto, porque aquí es donde la mayoría suele confundirse. Cada vez que veamos qué es B, qué es C y qué es A, incluimos siempre el signo del número, ¿sí? La constante incluye a nuestro signo. Si no, aunque querramos, no nos va a salir la respuesta. ¿Qué hacemos con ese A, B y C? Pues lógicamente podríamos decir de alguna manera que lo tendríamos que sustituir dentro de nuestra ecuación cuadrática, ¿no? Diciendo que X sería igual a menos 5 más o menos B al cuadrado, que sería menos 5 elevado al cuadrado, menos 4 por A, que sería 1, por C, que sería 24, dentro de su raíz cuadrada, dividido 2 veces A, que es 1. Por lo tanto, X sería igual a menos por menos, nos da más 5, más o menos, menos 5 elevado al cuadrado nos da 25, menos 4 por 1, perdón, menos 4 por 1 nos da menos 4, por menos 24 nos da más 96 dentro de su raíz cuadrada, dividido 2 por 1, que nos daría 2. Esto sería igual a decir 5 más o menos 25 más 96 nos da 121 dentro de su raíz cuadrada dividido 2. Por lo tanto, X sería igual a decir 5 más o menos la raíz de 120, la raíz cuadrada de 121 sería 11 dividido 2. Y a partir de aquí es donde nosotros dividimos. X sub 1 va a ser igual a 5 más 11 dividido 2. Y X sub 2 sería igual a 5 menos 11 dividido 2. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Decimos que una raíz va a tener el más y que la otra raíz va a tener el menos para determinar prácticamente lo que estamos haciendo en la parte derecha, ¿no? Decimos 5 más 11, 16, dividido 2, 8. 5 menos 11, menos 6, dividido 2, nos da menos 3. Por lo tanto, deberíamos de decir que X sub 1 sería igual a 8 y que X sub 2 sería igual a menos 3. Y prácticamente ahí obtendríamos las respuestas. Y si se dan cuenta, no importa realmente qué procedimiento tomen, porque ya sea el procedimiento por factorización o el procedimiento por ecuación cuadrática, nos da exactamente el mismo valor, es decir, son iguales. ¿Qué preferiría yo que utilizaran en sus exámenes, tareas, hojas de trabajo y todo lo demás? Pues yo preferiría que utilizaran la factorización. Porque si ustedes se dan cuenta, la ecuación cuadrática es algo muy simple que en su momento creería yo que debería de quedar descartada, salvo para ecuaciones especiales que se nos hace muy difícil factorizarlas. ¿Alguna pregunta, compañeros? ¿Me estoy dando a entender? Disculpe.
¿Sí, Sergio? En el principio de la ecuación, donde dice menos 5 elevado al cuadrado, ¿qué quedó positivo? Ah, bueno, porque prácticamente me decís en esta parte, ¿va? Ajá, ajá. Ok. Porque menos 5 elevado al cuadrado es igual a decir menos 5 por menos 5. Y menos por menos me da más. Y 5 por 5 me da 25. Por eso. Ah, ya. Ok. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Veamos un par de ejercicios simples. Bueno, ejemplos simples. Chequemos primero el ejemplo número 1. En donde tenemos la ecuación de la manera x al cuadrado más 2x menos 5 igual a 0. Ok. Aquí si nos damos cuenta, pues es bastante simple, ¿no? Tenemos un cuadrado perfecto. ¿Qué es lo que hacemos? Dos paréntesis. Igualamos a 0. ¿Y qué decimos? Raíz cuadrada de x al cuadrado y la colocamos en cada uno de los paréntesis. Luego decimos el signo del primer paréntesis será igual al signo del segundo término, más el signo del segundo paréntesis será igual a la multiplicación del signo del segundo por el tercer término. Más por menos, menos. Dos números que multiplicados nos den 5 y que restados nos den 2. ¿Cuáles serán? ¿Será que existen? No hay. No hay, va, porque 5 solo se puede dividir dentro del mismo y dentro de 1. ¿Será que podemos aplicar el método de factorización en este punto? Yo diría que sí, pero es un poco más complejo, ¿no? Pero esto era de lo que les hablaba hace ratos, de los casos especiales en donde nosotros debemos determinar cuándo utilizaremos nuestra fórmula cuadrática. La utilizaremos cuando la factorización se complica. Es decir, aquí solo podemos poner 5 y 1, ¿no? 1 por 5, 5. 5 menos 1, 4. Entonces ya no nos calza con este punto. Por lo tanto, cuando no podemos utilizar factorización y ya agotamos los términos a los cuales no debemos o no podemos utilizar factorización, entonces nos vamos por la fórmula cuadrática, diciendo que x es igual a menos b más o menos b al cuadrado menos 4ac dentro de su raíz cuadrada, todo esto dividido 2a. El primer paso es determinar qué es a, que es lo que acompaña al x al cuadrado, que sería 1, b, que es lo que acompaña a la x, que sería 2, y c, lo que no tiene x, que sería en dado caso menos 5. Aplicando la fórmula cuadrática diríamos que x sería igual a menos b, que sería menos 2, más o menos b al cuadrado, que sería 2 elevado al cuadrado menos 4 por a, que es 1, por c, que es menos 5. Todo esto dentro de su raíz cuadrada, dividido 2 por a, que es 1. ¿Qué nos quedaría? Menos por más nos da menos 2, más o menos 2 elevado al cuadrado nos da 4, menos 4 por menos 1 nos da menos 4, por menos 5 nos da más 20 dividido 2. Lo que nos quedaría como menos 2 más o menos 24 dentro de su raíz cuadrada dividido 2.
Ahora bien, aquí tenemos que ser muy persuasivos en cómo debemos trabajar estos puntos, ¿sí? ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, menos 2 más o menos la raíz cuadrada de 24 no nos da una raíz exacta, ¿sí? Es decir, la raíz cuadrada de 24 nos da 4.90 aproximadamente. ¿Qué tenemos que hacer entonces? ¿Podemos poner aquí 4.90, todo esto dividido 2? Yo diría que no. ¿Por qué? Lo que buscamos en la matemática es una exactitud y el 4.90 ya lo aproximamos. Por lo tanto, no nos da un valor exacto, ¿no? Por lo tanto, pues tenemos nosotros que definir que la raíz cuadrada de 24 podría ser la raíz cuadrada de 4 por 6, ¿no? 4 por 6, 24. Solo estoy dividiendo mi número. Lo que me quedaría como raíz cuadrada de 4 por la raíz cuadrada de 6. Lo que me quedaría como 2 multiplicado por la raíz cuadrada de 6. Por lo tanto, aquí coloco 2 por raíz cuadrada de 6. X1 entonces sería menos 2 más 2 veces la raíz cuadrada de 6 dividido 2. Y X2 sería igual a menos 2 menos 2 veces la raíz cuadrada de 6 dividido 6. Y ojo, porque si nos damos cuenta, en el numerador tenemos un factor común. ¿Cuál sería ese factor común? Bueno, pues Es ese una pregunta, ¿por qué de abajo quedó 6? ¿Cómo, perdón? ¿Por qué de abajo el X2 quedó 6? Dividido Ay, 6. perdón, ahí era dividido 2. Buena observación, gracias. Bueno, les decía, en el numerador tenemos un factor común, que en este caso sería el 2, ¿no? Entonces decimos 2 menos 1 más la raíz cuadrada de 6 dividido 2. Si tenemos una multiplicación en el numerador y tenemos 2 en el numerador y 2 en el denominador, esto sería igual a decir menos 1 más la raíz cuadrada de 6. Y en el x sub 2 sería prácticamente lo mismo. Podríamos dejar que 2 multiplicado por menos 1 menos la raíz cuadrada de 6 dividido 2 sería igual a decir que eliminamos los 2 y que nos quedaría menos 1 menos la raíz cuadrada de 6. Y prácticamente así, compañeros, es como resolveríamos nuestro ejercicio. ¿Me doy a entender, compañeros, o existe algún tipo de dudas? Sí, yo tengo una duda en la segunda. A ver. Porque el factor común no sería menos 2. Ah, sí, podríamos dejarlo. O sea, eso es indiferente porque me quedaría Ya. menos 2 por 1 más la raíz cuadrada de 6, ¿va? Dividido 2. Pero ojo, si hacemos acá, pues lógicamente la eliminación solo eliminaríamos el 2. No eliminaríamos el negativo, ¿va? Porque el de abajo no tiene negativo. Entonces esto nos quedaría igual a menos multiplicado por 1 más la raíz cuadrada de 6, que en su momento sería menos 1 menos la raíz de 6. Es decir, nos quedaría lo mismo. Ya. Pero sí, si gustas, sí lo puedes hacer así. No hay ningún problema. ¿Alguna pregunta, compañeros? Ok. Si no hay ninguna pregunta, entonces vamos a dejar una tarea para la próxima semana. Voy a dejar
5 ejercicios, por favor, para que lo resuelvan. Esto lo van a adjuntar en el mismo documento en donde van a colocar la tarea que les dejé el día de ayer, ¿sí? Es decir, no son 2 tareas totalmente distintas. Es una tarea. Primero vamos a tener la ecuación de la manera x al cuadrado más 30x más 200 igual a 0. En la segunda ecuación vamos a tener 3x al cuadrado más 7x más 4 igual a 0. En la tercera ecuación vamos a tener x al cuadrado igual a 3 por x menos 1. Y en la penúltima ecuación vamos a tener 3x al cuadrado igual a 6x menos 9. Y en la última ecuación vamos a tener x al cuadrado más 2.21x más 1.21 igual a 0. Entonces, compañeros, esto lo vamos a dejar al igual que lo habíamos dejado en la tarea anterior, es decir, la que dejamos el día de ayer, que va a ser para el jueves 17 de marzo del 2022 para las 20 horas. Es decir, que lo vamos a tener que subir antes de entrar a la clase de mate del próximo jueves. Esto igual lo van a unir a la tarea anterior y lo deberán subir a la plataforma. Por favor. ¿Alguna duda de la tarea, compañeros? Solo únicamente cómo se va a llamar la carpeta en la plataforma. Tarea 1, unidad 2. Ok, gracias. Vale. Bueno, compañeros, entonces si no hay ninguna duda, vamos a dejar el Zoom del día de hoy hasta acá y nos veremos el próximo jueves. Que tengan buena noche, que descansen y buen fin de semana. Nos vemos el jueves. Disculpe, A ver, contame. buenas noches. Buenas noches. Yo no pude entrar ayer, se me fue el internet y solo quería ver con eso. Sí, las grabaciones, ayer estaba mero feo el internet, pero la grabación de la clase de ayer y la de hoy la voy a subir dentro de una media hora, más o menos cuando termine de dar clases, ahí al canal de YouTube, ¿verdad? Y Está estos bien, apuntes gracias. los voy a subir a la plataforma mañana en la mañana. Está bien, solo con lo de la asistencia, supongo que no la puede hacer, igual por lo mismo que no tenía internet ni nada. Y eso le estaba comentando a un compañero y dijo que tomaron asistencia, supongo que lo que hizo hoy. Exactamente, lo mismo. Si querés, bueno, es que esa ya es un poquito más complejo. Cuando les pase, si te pasa otra vez o a los demás compañeros, por favor, mándenme un mensajito en WhatsApp para que yo esté enterado o péguenme una llamadita. Entonces así tomo las consideraciones necesarias. En este caso va a ser un poquito más complejo, Milton, porque no me avisaste, ¿sí? Pero lo voy a tomar en consideración, ¿verdad? Para poder asignarte la asistencia. Gracias, Inge. Va, buenas noches, pues.